Buen día, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar bien con la sesión del día de hoy de nuestro curso de filosofía. Un segundo, por favor, así puedo compartir las diapositivas. Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver correctamente la pantalla, por favor? Sí, doctora. Buenos días. Sí, se ve mis. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bien, entonces, como tienes en pantalla, hoy vamos a empezar a estudiar una nueva disciplina filosófica, ¿bien? Cuyo estudio va a abarcar esta semana, semana número 17, y la próxima semana, la semana número 18. Estamos hablando de la filosofía política, una de las disciplinas dentro de la filosofía probablemente más estudiadas, más consultadas también, porque puede abarcar incluso otras áreas del conocimiento más allá de las humanidades y de las ciencias sociales. Eh, por ejemplo, la filosofía política tiene mucho, se estudia también dentro de las facultades de Derecho, de Ciencia Política e incluso dentro de, a veces en las facultades de Ciencias Económicas. Bien, el día de hoy vamos a ver, obviamente, introducción a la disciplina y en lo que resta de la sesión vamos a ver algunas teorías políticas, bien, dentro de la historia misma de la filosofía, las más importantes, y algunas tradiciones también que se fundan dentro de esta disciplina. Entonces, arrancamos. ¿Cómo definimos la filosofía política? La filosofía política es aquella disciplina dentro de la filosofía que se va a encargar de estudiar las formas de gobierno, las formas de organización de la sociedad, de las comunidades, esto depende de cada pensador, y además, a partir de esta organización, clasificación y más, los filósofos los que van a hacer es sostener para ellos, para su sistema filosófico, también para su tiempo y para su lugar, cuál de estas formas de organización política es la más adecuada. Una característica de las teorías o políticas que vamos a ver en unos minutos es que tienen como fundamento para su desarrollo la mayoría de veces problemas y conflictos en el ámbito político. Lo vamos a ver en unos instantes, pero son estos conflictos, estos problemas, esta búsqueda de respuesta, bien, en el contexto, lo que motiva precisamente a estos filósofos a proponer, por ejemplo, cuál sería la mejor forma de gobierno para resolver un conflicto. Hay muchos que se encuentran, por ejemplo, dentro de guerras, guerras civiles, invasiones y más, y allí es donde se da esta propuesta, se da esta propuesta respecto de una nueva teoría política, bueno, que sea después aplicado o no, es otro asunto. Bien. Muchos filósofos entonces van a definir las distintas formas de gobierno, tienes en pantalla algunas, ¿no? La democracia, que sabemos que nace en Grecia, específicamente en Atenas, pero no por nacer, ojo, no por nacer en Grecia o en Atenas, por ejemplo, la democracia es siempre la forma de gobierno predilecta de los filósofos griegos. Platón era un acérrimo eh, crítico de la democracia. ¿Bien?
Y bueno, tenemos otras formas de gobierno, la monarquía, que es sostenida por muchos filósofos, la aristocracia, la dictadura, la tiranía, la anarquía también, ya son conceptos un tanto más contemporáneos. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las principales teorías filosóficas respecto de la filosofía política. Para esto podemos remitirnos incluso a la época clásica, la filosofía antigua, con Platón. Nosotros hemos ya mencionado probablemente uno de los diálogos más importantes de Platón, que es la República. ¿Te acuerdas que en el libro 4 de la República, cuando Platón empieza, o bueno, en la voz de Sócrates, ¿no? Empieza preguntando por el concepto de justicia, un poquito más adelante nos vamos a encontrar con su muy citada y clásica ya alegoría de la caverna. ¿Te acuerdas qué cosa decía la alegoría de la caverna? La que diferenciaba el mundo real y el mundo de las ideas. Muy bien, el mundo material y el mundo de las ideas, ¿no? Ahí está la alegoría de la caverna o el mito de la caverna, ¿qué cosa nos dice? Imagínate, dice Sócrates, esto es todo en palabras de Sócrates, ¿no? Que existe, que hay esclavos, ¿bien? En una caverna, digamos, debajo de la tierra, ¿no? Que están encadenados, ¿bien? Están encadenados durante mucho tiempo, muchos han crecido allí, o sea, están ahí toda su vida y están encadenados de tal forma que solamente pueden mirar hacia una pared. Bien, solamente pueden mirar hacia una pared y en esta pared ellos ven sombras, sombras detrás de ellos tienen un fuego que proyecta precisamente estas sombras porque en en otro cuadro, digamos, en otra perspectiva, hay cosas y personas y objetos pasando, pero solamente pueden ver las sombras de estos objetos, de estos animales, personas y más. En un momento, uno de estos esclavos, prisioneros, es liberado y es obligado a salir de la cueva, de la caverna. Sube hacia la superficie y lo primero que ve es una luz resplandeciente que incluso lo ciega por unos segundos, por unos minutos. Y luego se encuentra con que en la superficie todo es claro, todo es armonioso, ¿no? Se quiere quedar allí durante mucho tiempo, pasa algunos días allí, o sea, ve la puesta de sol, ve cuando sale la luna, las estrellas y más, pero es obligado por la misma fuerza que lo hizo salir de la caverna, esa misma fuerza lo lleva a volver a la caverna. Y lo obliga a contarle a los otros lo que vio. Finalmente, los otros prisioneros que nunca salieron de la caverna no le creen a este hombre y terminan por asesinarlo, ¿no? ¿Quién es la persona que sale de la caverna? ¿A quién está emulando Platón cuando habla de este esclavo que se libera y puede salir? Al filósofo mismo. Al filósofo, ¿no? Sí, a Sócrates también. Muchos dicen que es Sócrates en realidad, ¿no? Pero en general está hablando del filósofo. El filósofo, acuérdate que en su dualismo ontológico, en esta diferenciación del mundo de las ideas y el mundo material, Platón dice que todos nosotros estamos en el mundo material, que es un mundo finito, es un mundo corruptible, es un mundo imperfecto. Solamente el filósofo es capaz de poder acceder al mundo de las ideas. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Porque en la República, cuando va a plantear Platón en la República, que es un texto intermedio en tanto su edad, o sea, cuando ya es adulto, eh, Platón va a escribir la República. En este diálogo, a través de Sócrates, va a decir que
Al ser los filósofos aquellos únicos capacitados para acceder al mundo de las ideas, van a ser también los únicos capacitados para gobernar la polis. Bien, este planteamiento el clásico planteamiento del filósofo rey es muy criticado. Bien, es muy criticado porque se dice que es totalmente idealista, que es inaplicable lo que está sosteniendo Platón aquí. Pero tenemos que estudiarlo porque es en realidad fundamental la teoría política platónica y vamos a ver después cómo da un cambio, producto de el tiempo también, en otro diálogo, ¿bien? Pero en la República, Platón va a decir lo siguiente: es necesaria la estructuración de la polis, en tanto esta debe ser dirigida por los más sabios y virtuosos, los filósofos. Bien, así va a sostener una clasificación de la sociedad en tres estamentos que tienes en pantalla. En la base de la pirámide vamos a encontrar a los artesanos, labradores, ¿no? Agricultores, la gente que hace trabajos manuales. Bien. Eh, Acuérdate que nosotros esto lo hemos visto en las primeras clases, ¿no? Este tipo de trabajos son la base también para que puedan hacer la filosofía en Grecia. Entonces, de allí se entiende que todavía se tenga esta concepción como muy importante para también la estructuración social. Por encima, ya subiendo un poco en la pirámide, vamos a encontrar a los guerreros o guardianes. ¿Guerreros de qué? ¿Guardianes de qué? Guardianes de la polis. Bien. Para Platón, eh, es muy importante que los muros de la polis, en las fronteras de la polis se encuentren protegidas. ¿Por qué? Porque recordemos algo. En este momento, siglos antes de Cristo, siglo quinto, siglo cuarto antes de Cristo, eh, no tenemos todavía el concepto de nación. No hablamos de países aquí. Si te das cuenta, hablamos de ciudad-estado. Ciudad-estado es la clásica traducción que se le da al término griego polis. También lo puedes encontrar con el término comunidad, que me parece mucho más adecuado, la verdad. Pero bueno, nosotros hablemos de la polis, ¿no? Se entiende. Recuerda que cuando estudiamos incluso algunos filósofos clásicos y presocráticos específicamente, siempre vemos que se añade el nombre del filósofo, al nombre del filósofo se añade la polis de donde es, ¿no? Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, ¿no? Ese tipo de Heráclito de Efeso. No le dicen Pitágoras de Grecia, porque en ese momento no hay una concepción de nación o de país. Entonces, cada polis, bien, debe sostener también un estrato en donde se pueda garantizar, bien, el cuidado de sus fronteras. Ahora, estamos hablando de Atenas. Eso también es importante. Para Atenas es importante el salvaguardar esto, eh, pero Atenas no es una polis con las características, por ejemplo, de Esparta, ¿no? Que en Esparta sí hay mucha más concepción de el estrato de los guerreros. Bien, Atenas no quería eh, convertirse en Esparta, ¿no? Ahí hay un roce entre las maneras de organización política. Pero es importante tener guardianes. Por ejemplo, a uno de los guerreros más importantes de la polis fue a quien Sócrates una vez le preguntó: tú que has ido a tantas batallas, ¿no?
Tú que tienes tantos honores, tantos reconocimientos merecidos, ¿qué cosa es la valentía? Lo hizo entrar en Locke, lo hizo entrar en una contradicción al pobre hombre, y eso está ahí si no me equivoco, la República misma, ¿no? Pero bueno, un clásico de Sócrates. Bien, y por último, en esta clasificación de los estratos sociales encontramos al filósofo rey, al filósofo gobernante. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos dicho hasta el cansancio que para Platón el filósofo es el único que puede acceder al mundo de las ideas porque lleva una vida que precisamente lo enrumba a eso, entonces el filósofo no va a querer otra cosa si es que tú lo pones como gobernante, no va a querer cosa distinta que los otros, bien, que el pueblo, que los otros, también enrumben así su vida. ¿Bien? No es característica del filósofo decir, no, para mí solamente está esta vida que me va a llevar a la idea de bien, a la idea de verdad. No, va a querer que los demás también reproduzcan este estilo de vida. Entonces, allí está eh, la justificación platónica para sostener, bien, que el filósofo debe gobernar en la república. ¿Sí? Otra cuestión importante expresada en la república es que cada uno de nosotros, para Platón, tiene una tarea que cumplir en la polis. Tú como miembro de la polis tienes una tarea. Por ejemplo, somos artesanos. Bueno, esa es nuestra tarea. ¿No? Reproducir las obras que se nos encomiendan de la mejor forma posible. Eres guerrero, bueno, tu formación como guerrero, salvaguardar la polis, la seguridad de la polis, la paz, bla, bla, bla. Esa es tu tarea como ciudadano de la polis. Eres filósofo rey, estás siendo preparado para ser gobernante, porque Platón lo que va a defender es una aristocracia del saber. ¿No? Hay una preparación previa, no es que el filósofo rey emerge así de manera en cualquier lugar, no, hay una preparación previa, ¿bien? Entonces, esa es tu tarea, tu futura tarea, si quieres, en la polis, ¿bien? No hay intereses individuales, ¿bien? Que estén por encima de los intereses generales de la polis. ¿Cuál es el interés general de la polis? Que la polis se conduzca de manera correcta. ¿Bien? Ahora, hay muchos detalles en los que no vamos a ahondar, pero que hacen precisamente la teoría política expuesta en la República una teoría prácticamente inaplicable, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿tú crees que un filósofo, una persona que ha estudiado filosofía, una persona que, por ejemplo, se ha graduado hoy, ¿no? Que es licenciado en filosofía, que hizo una maestría en filosofía política y que tiene un doctorado o un postdoctorado también en filosofía, se postula para presidente de la nación? ¿Tú crees que lo van a tomar en serio? Probablemente tenga muchas capacidades, ¿no? Pero es bastante inaplicable la situación. De la misma manera fue hace varios siglos con Platón. Se le criticó mucho esta posición a Platón. Y ya más adelante, ya casi, ya en su vejez, pocos años antes de morir, Platón va a escribir su último diálogo, Las leyes. Es su último diálogo y su diálogo más extenso. Es enorme el libro, en realidad. Para leerlo tienes que tener mucho tiempo. Y una característica de las leyes es que aquí ya no encontramos a Sócrates. Profesora, ¿cómo no encontramos a Sócrates? Bueno, puede ser que Platón se haya tomado algunas licencias, ¿no? Encontramos un diálogo, sí, sigue siendo un diálogo, pero encontramos un diálogo entre un ateniense, un espartano y un cretense, o sea, representantes de Atenas, de Creta y de Esparta. Bien, Eh, son, son ya tres ancianos aquí que van conversando y que quieren resolver la siguiente interrogante, ¿no?
¿Cómo podemos organizar nosotros la mejor ciudad posible? En las leyes, Platón ya no va a sostener un gobierno de filósofos, una aristocracia del saber, como sí en la República. Bien, en las leyes, como su mismo nombre lo dice, Platón va a poner en primer lugar, bien, eh, la enunciación de las leyes. Las leyes mandan. Las leyes son independientes. Los gobernantes son servidores de las leyes. Bien. Incluso dice, donde un hombre, un gobernante, quiere imponerse por sobre las leyes, no, allí se va a desatar el caos. Bien. Em, para el modelo, la forma de gobierno que va a preferir en las leyes Platón, ya no va a hablar de una aristocracia del saber, como si en la República, sino que va a decir, mira, vamos a tener aquí elementos, va a ser un mix, ¿ya? De algunas formas de gobierno. Vamos a tener elementos de la monarquía, es decir, los mejores van a gobernar. Vamos a tener también elementos democráticos, va a haber espacio para la participación popular. Y vamos a tener elementos oligárquicos. ¿Por qué? Porque va a haber un pequeño, no tan extremo, control sobre la economía de la polis. Y quiere decir de los ciudadanos. Bien. Evidentemente, esto no va a cambiar, esto se va a replicar tanto en la República como en las leyes. La educación es el pilar fundamental del desarrollo de la polis. Bien, si las leyes son los que gobiernan, prácticamente las que gobiernan la ciudad, debe haber una obediencia y amor e identificación con las leyes. Estamos hablando de la formación de los futuros ciudadanos, ¿no? Y de los ciudadanos ya establecidos. Un avance en las virtudes del ciudadano, eh, y la educación va a incluir música, gimnasia, ¿no? Mente y cuerpo, ese equilibrio. Eh, religión también hay un espacio para la libertad religiosa, pero sigue siendo obligatorio adorar a los dioses de la ciudad. ¿Bien? Y algo muy curioso, que ya lo habías mencionado, me parece que hace un par de clases, es que en esta propuesta educativa, en las leyes, Platón va a censurar a los poetas. Bien, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Ahora, en este tiempo, bien, estamos hablando de algunos siglos antes de Cristo, los poetas no son lo que nosotros conocemos como poetas, ¿bien? O sea, la persona que escribe poemas aquí, y las publica y las recita por ahí en un festival, no. Poetas son, por ejemplo, Homero es un poeta, ¿bien? Se expresa solamente de manera oral. Homero es un poeta. ¿Pero por qué? ¿Por qué está censurando a los poetas? Dice Platón. Porque los poetas en realidad para él no tienen espacio, dado que replican lo que antes de que nazca la filosofía se entendía como mitología. Entonces no brindan nada a la formación de los futuros ciudadanos. ¿Bien? Ahora, si un poeta quiere eh, permanecer en la polis, bueno, va a tener que aceptar límites en su expresión. ¿Bien? Así como límites en la expresión de los poetas, también vamos a encontrar límites en la propiedad privada. Se acepta propiedad privada en la propuesta de las leyes, sí, bien, pero hay una mínima propiedad privada. Tú puedes acumular bienes privados, pero ¿sabes cuál es el límite? Cuando estos bienes exceden en la capacidad de satisfacer tus necesidades. Cuando tienes bienes de más, ya por gusto, por lujo, y estos lujos se entienden como una acumulación ilimitada de riqueza,
¿qué va a ocurrir? Se van a acentuar las desigualdades. Por eso es que puede existir acumulación de propiedad, pero hay un límite, ¿bien? Y está limitado por ley, por las leyes. Las leyes controlan todo esto, ¿bien? Em, ya al final, y esto es algo muy curioso, entre los diálogos de estos tres ancianos, se va a proponer la construcción de una nueva ciudad. Porque empiezan a decir, bueno, pero esto se puede aplicar en Creta, en Atenas o en Esparta, ¿no? Y los tres ancianos se dan cuenta de que no, de que hay muchos obstáculos, ¿bien? Que se propone crear una nueva ciudad, ¿bien? Eh, y es muy curioso porque se da incluso el, la extensión de esta ciudad. ¿Cuánta extensión debe ser? Se dice la extensión. ¿Cuántas familias deben habitar la ciudad? Ni muy pocas ni muchas, alrededor de 4.000 o 5.000 familias. Bien, en esta ciudad se va a dar fervientemente una obediencia a las leyes. Las leyes van a regular todo. Bien. Y obviamente la aplicación de la educación, bien, el proyecto pedagógico platónico para cultivar la arete o la virtud. Eh, si bien esta propuesta nunca se llevó a cabo, es digámoslo así, es un poco más realista que la propuesta expuesta en precisamente la República, ¿bien? Y probablemente sí, probablemente Platón habrá escuchado muchas críticas a su ciudad ideal en la República y bueno, reconfiguró un poco esto, ¿no? Aterrizó un poco su teoría política. Pero recordemos que la filosofía, eh, desde su origen, lo que hace es brindarte algunas explicaciones, algunas propuestas, muchas veces te da más preguntas que respuestas, y bueno, la parte práctica queda ya en en otra área la mayoría de veces. Bien, avanzamos un poco y nos vamos a encontrar con Aristóteles. Discípulo de Platón, pero no por ser discípulo de Platón, siempre va a estar de acuerdo con la posición platónica. Bien, en su texto, en donde va a exponer su teoría política, titulado evidentemente Política, vamos a encontrar, ojo, hay algo muy importante aquí, antes de arrancar. Para Aristóteles, política y ética son dos temas que van de la mano, que nunca se van a soltar. Están unidos, son siameses, política y ética. Por eso es que en la política de Aristóteles vamos a encontrar muchos términos que hemos leído en la ética nicómaco o en la ética eudémica y viceversa. Bien, van a compartir conceptos y vamos a decir, ah, bueno, pero esto que estoy leyendo en la política, por ejemplo, cuando la política habla sobre el buen ciudadano, el buen gobernante, estos van a tener características que ya habíamos visto en la ética nicómaco. Bien, por eso es que debemos eh, remontarnos a algunas cuestiones que hemos visto en en las sesiones dedicadas a ética. Bien, en primer lugar, ¿te acuerdas para Aristóteles qué es lo que define la naturaleza del hombre? ¿Cuál es ese elemento que distingue al hombre de los otros seres? Logos, un ser Muy bien, social. muy bien. Sí, las dos son respuestas correctas, ¿no? Recordemos que en primer lugar, el hombre es un animal. Pero entonces, ¿cómo nos diferenciamos de los otros animales que poblan la tierra? Ah, porque el hombre tiene logos, posee razón. Ese es el primer paso para diferenciarnos de los otros animales. Una vez que nos damos cuenta, que damos cuenta de que poseemos razón, ¿qué sigue?
nos damos cuenta de que el hombre, por su naturaleza, no es un ser que pueda desarrollar su vida de manera solitaria, de manera ermitaña. ¿Bien? Somos seres sociales. Y así se justifica, ¿qué cosa? La fundación de la polis. ¿Por qué nace la polis? Porque los hombres tenemos, porque, bueno, cuando decimos los hombres son los seres humanos, ¿no? Porque los seres humanos tenemos inclinación a vivir en sociedad. Por eso es que cada vez que dicen, ay, encontraron un ermitaño que vive en la montaña hace 50 años, es noticia, porque no es algo que responda a la naturaleza del ser humano. ¿Bien? Bueno, entonces se funda la polis, vivimos en sociedad y allí nos damos cuenta de algo, y eso lo voy a exponer en la política. Somos seres políticos, animales políticos, son políticos, va a decir Aristóteles en la política. Tenemos también inclinación a participar de la vida política. Ojo, aquí obviamente está hablando de los ciudadanos, ¿no? Eh, ahora bien, así como en la Ética Nicómaco, Aristóteles sostuvo, bien, porque su filosofía es una filosofía teleológica. ¿Te acuerdas por qué decimos que la filosofía aristotélica es teleológica? ¿Qué significa la palabra teleológica? Muy bien. La palabra teleológico, teleológica, proviene de la voz griega telos, que significa fin, objetivo. Bien. Aristóteles siempre nos va a hablar de fines. El fin del hombre, ¿para qué está el hombre en el mundo? El hombre busca la felicidad. Bien. La eudemonía, la vida buena, la vida feliz. Ahora bien, de la misma forma, como la polis se compone de muchos hombres, ¿cuál es la finalidad de la polis? La felicidad de los ciudadanos que la componen. Bien. Entonces, la polis no simplemente está formada porque, bueno, porque necesitamos vivir en comunidad. No. La polis tiene este objetivo y el gobierno de la polis entonces va a tener este objetivo. Bien. Eh, Aquí va a introducir Aristóteles un concepto que hasta el día de hoy se estudia, el concepto de justicia. Se debe impartir justicia a partir del gobierno de la polis, ¿bien? Eh, no leyes simplemente porque sí. Y aquí vamos a encontrar otro concepto que nosotros ya hemos visto, el justo medio. Las leyes no deben ser arbitrarias, sino que deben buscar el bien común para todos. ¿Bien? El buen ciudadano va a buscar la felicidad suya y de los demás. El buen gobernante va a buscar declarar leyes que apunten al bien común y no a un bien particular. ¿Bien? Ahora, Aristóteles va a distinguir entre varias formas de gobierno. Por ejemplo, va a distinguir la monarquía, que cuando se corrompe va a dar paso a la tiranía, la aristocracia, que cuando se corrompe va a dar paso a la oligarquía, y la politeia, va a decir él, que es el gobierno de muchos con leyes establecidas. Cuando se corrompe va a dar paso a la democracia. Sí, la democracia para Aristóteles no era el gobierno ideal, ¿no?
porque es un gobierno de muchos donde las leyes no van a estar dictadas específicamente para el bien común. Entonces hay una connotación negativa en la democracia. Bien. Em, Ahora, ¿cuál es la forma ideal de gobierno para Aristóteles? Él va a ser una combinación entre la aristocracia, el gobierno de los mejores, y la politeía, ¿no? Un gobierno con leyes establecidas. Eh, y así es como él en la política establece que se deberían llevar a cabo el gobierno de la comunidad, ¿no? De la polis. Ahora, obviamente hay un gran respeto por las leyes aquí. Ahora hay em, una frase dentro de la política que hasta el día de hoy es como muy polémica, vamos a decirlo así. Aristóteles, para empezar, va a seguir la tradición de muchos filósofos clásicos griegos de sostener que la esclavitud es necesaria para el desarrollo de la polis. Entonces va a justificar la esclavitud, va a justificar que existan esclavos en Atenas. Es así que en un pasaje de la política vamos a encontrar algo parecido a lo siguiente. Cuando hace la división social de los estratos sociales de la polis, dice, bueno, obviamente hay esclavos que deben desarrollar las tareas que se les encomiendan, dado que naturalmente existen hombres, sujetos que han nacido para mandar, bien, para dar órdenes, mientras que otros han nacido para obedecer. Así justifica la esclavitud. Y si tú recuerdas, que espero que lo recuerdes, cuando vimos la sesión dedicada a la filosofía latinoamericana y a la filosofía en el Perú, en el ya conocido o en la ya conocida controversia de Valladolid, ¿no? El señor Ginés de Sepúlveda retomó esta, em, esta frase de Aristóteles para justificar, ¿qué cosa? Para justificar que los indígenas no tenían alma, si te acuerdas, ¿bien? Entonces, sí, hay una trascendencia muchas veces de los conceptos, sobre todo clásicos. Bien, entonces esta es la concepción aristotélica respecto de su teoría política. Recuerda que nunca puedes desligar la teoría política de Aristóteles de su ética. Ahora, avanzamos un poco más y nos encontramos ya estamos en el Renacimiento, ya dejamos la época clásica, nos encontramos con la teoría política de Nicolás Maquiavel. Eh, Filósofo, pensador, político, diplomático, funcionario de la Florencia renacentista. Bien, Maquiavelo tuvo un cargo más o menos importante, bien, en la diplomacia de Florencia. Luego, por cuestiones políticas, en realidad por cuestiones netamente políticas, fue expulsado. Durante mucho tiempo estuvo él viviendo pues, muy lejos de Florencia, ¿no? O sea, Florencia, Renacimiento, imagínate la cantidad de cosas que podía haber hecho él si no era expulsado de allí. Florencia era cuna de muchos saberes en ese momento. Y cuando está desterrado, ¿bien? Empieza a escribir un texto sobre un ex gobernante, Tito Livio, titulado Discurso sobre la primera década de Tito Livio, porque justo llega a sus manos mucha información sobre el gobierno de Tito Livio. ¿Qué pasa? Cuando está escribiendo sus discursos, llega a sus oídos una información.
hay un poco de caos en Florencia, ¿no? En el ámbito gubernamental. Inmediatamente a Maquiavelo se le prende el foquito y dice, puedo escribir una especie de manual para el príncipe, que si no me equivoco en ese momento era Lorenzo, eh, cuyo padre había conocido a Maquiavelo, y dice, bueno, le puedo escribir una especie de manual o de consejos, ¿no? Como en estas situaciones así tan caóticas, ¿cómo se debe actuar? Y así es como interrumpe la redacción de los discursos sobre la primera década de Tito Livio y empieza a escribir El Príncipe. El Príncipe es un libro muy chiquito en realidad, se lee muy rápido. Cuando te venden el libro y es enorme es porque tiene 10 estudios introductorios antes. Incluso hay una versión de El Príncipe que tiene las anotaciones que en su momento, si no me equivoco, hizo Napoleón a la lectura. ¿Bien? Eh, bueno, en El Príncipe vamos a encontrar, ¿bien? Una ruptura, un divorcio eh, entre la propuesta de Maquiavelo y la tradición política clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de se entendía que la política debía fundarse en valores, bien, en principios morales o en ideales, y la práctica política debería querer alcanzar ello. Maquiavelo dice, no. Eso en realidad ha sido lo que ha generado muchas veces caos, ¿no? Derrocamientos, revueltas, revoluciones, ¿no? La política hay que verla, ¿bien? Cómo se da. En este caso, si estamos hablando de un principado, no hay que decirle al gobernante, al príncipe, cómo debería ser, sino exponer cómo son ya y qué es lo que deberían hacer para mantener su poder. Aquí, entonces, para Maquiavelo, la política va a tener elementos clave, ¿no? El tener el poder, mantener el poder y consolidar el poder. Bien, vamos a encontrar dos conceptos sumamente importantes en El Príncipe. Por un lado, la virtud y por otro lado, la fortuna. Ahora, la virtud o la virtud en italiano, ¿no? La virtud, eh, o muchas veces la vamos a encontrar no traducida, no es la virtud, por ejemplo, que expone tantas veces Aristóteles en su ética y en su política. No. La virtud del príncipe es su capacidad política, su habilidad política, su inteligencia, ¿bien? Su sagacidad de adaptarse a situaciones, a momentos que no tuvo previstas, es decir, a situaciones que se generan por la fortuna. ¿Qué cosa es la fortuna entonces para Maquiavelo aquí? La fortuna es el azar, la suerte, los eventos que no puedes controlar. ¿Bien? Entonces, el príncipe debe tener la virtud suficiente, necesaria, para poder controlar a la fortuna. Bien. Ahora, si estamos diciendo, o sea, si en El Príncipe lo que hace Maquiavelo es exponer cómo es que se debe mantener el poder, es- estas posibilidades de acciones son ilimitadas, sí y no. Yo tengo el poder, ¿no? Esto es un principado, yo puedo decidir cómo actuar, bueno, es correcto, ¿bien? Eh, pero no debemos, dice Maquiavelo, y eso lo apunta bien, ¿no? Eh, a veces para mantener el poder
Y para proteger el Estado y para proteger también a la ciudadanía, debes actuar, ¿bien? De manera muy tajante. Bien, por eso el clásico, el fin justifica los medios, aunque tú nunca vas a encontrar la frase el fin justifica los medios en El Príncipe, es una interpretación de lo que expone Maquiavelo. Bien, a veces hay que hacer cosas feas, sí, y están bien en tanto funcionan, bien, en tanto alcanzan el fin, pero no siempre funciona. Por lo tanto, no se debe convertir esto en una práctica habitual. Porque, ¿qué sucede? Si se convierte en una práctica habitual, bien, tú ya no eres temido, porque hay una parte donde dice, sí, bueno, el mantener el poder va a llevar al gobernante, al príncipe, a ser temido, ¿no? Ya no vas a ser temido, vas a ser odiado por el vulgo. Y que seas odiado es muy peligroso para ti, porque esto puede abrir paso a revueltas, a revoluciones, a derrocamiento. Bien, entonces, y de todas formas, aunque tú quieras mantener el poder, aunque tengas todo el poder, ¿no? Hay algunos límites que tú mismo debes imponer. Bien, ahora, a veces cuando uno lee El Príncipe y luego lee los discursos sobre la primera década de Tito Livio, eh, uno dice, pero aquí parece que hay dos autores, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Maquiavelo era republicano. Por eso en los discursos él apuesta por la formación de una república. Pero profesora, ¿por qué en El Príncipe habla entonces de un principado? Bueno, porque El Príncipe está escrito en el contexto de la crisis de Florencia. Entonces, si hay una crisis, no te puedes poner a formar una república en medio de la crisis. Vas a perder tiempo, ¿no? Tomas lo que hay. Por eso es que habla de cómo son los príncipes, no cómo deberían ser. Bien. Em, es por eso que cuando leemos el discurso, o los discursos, perdón, vamos a encontrar ya una estructura de una república, parece que mucho más pensada. Bien. En la república de los discursos, vamos a encontrar, por ejemplo, que existen leyes que van a impedir la formación de tiranos. Se van a fundar también instituciones en donde los miembros de estas instituciones dentro del aparato estatal van a poder votar y expresarse. Y por último, va a existir una formación, una educación que promulgue las virtudes, esta vez sí entendida en su forma clásica, en los ciudadanos miembros de la misma república. Bien. Ahora avanzamos un poco más y vamos a llegar con el señor que tienes en pantalla, el filósofo inglés Thomas Hobbes. Eh, con Hobbes jóvenes, algunos dicen que con Maquiavelo, bien, aquí hay como una disputa, pero es en realidad con Hobbes con quien se inicia una tradición dentro de la filosofía y de la filosofía política llamada contractualismo. Contractualismo viene del término contrato. Quiere decir que a partir de Hobbes y en realidad los autores que hasta el final de la sesión vamos a ver, eh, se van a dar unas propuestas que tienen como fundamento un pacto social o un contrato social, un contrato entre los individuos. ¿Quiere decir que, profesora, todos van a decir lo mismo? No. Hay variedad en cada autor respecto, por ejemplo, de la forma de gobierno que se debe dar. Bien. Ahora vamos con Hobbes. Thomas Hobbes, filósofo inglés, uno de los más importantes dentro de la filosofía política moderna, bien, va a escribir el Leviatán más o menos
en la mitad de 1650, 1652 más o menos, va a escribir El Leviatán, su obra más importante, en el transcurso de la Guerra Civil Inglesa. Imagínate el caos, la violencia y todas las consecuencias de una guerra civil, ¿no? Que tuvo que atravesar precisamente Hobbes, y de allí se preguntó, bueno, ¿cómo hacemos para vivir en sociedad? El Leviatán, en primer lugar, vamos a decir, ¿qué cosa es el Leviatán? ¿Qué significa Leviatán? El título en extensión del libro es Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Muy largo. Leviatán. El Leviatán es una criatura monstruosa que aparece en la Biblia. Es un monstruo marino que está en las profundidades del mar y que después puede emerger. Bien. Hobbes va a utilizar la figura de Leviatán para representar al Estado. No tenemos aquí en pantalla la figura de Leviatán, pero voy a tratar de... Lo tengo en un libro igual, la copia de la copia de la copia de la edición original es muy borrosa, no sé, se ve. Eh, Ahí se debe ver, no, ahí. No sé si se ve, mira, acá hay un hombre gigante, ¿bien? No se ve, pero está formado de un montón de hombres pequeñitos, ¿bien? Luego tiene dos varas aquí, una y dos varas. Una vara representa el poder civil y otra vara representa el poder espiritual. Eh, bueno, después hay muchos más elementos, pero esos son los principales. En el Leviatán, lo que va a decir precisamente eh, Hobbes es que el gobernante, ¿bien? Llamado por él el Estado soberano, es la conjunción de todos nosotros, ¿bien? Con el fin de mantener el orden y evitar el caos. Es un gigante, ¿bien? Construido artificialmente por todos nosotros. Em, una, una cuestión importante aquí es que en la figura del gobernante del Estado se unen, si te acuerdas de las dos varas que tenían acá, tenía un báculo que representa el poder eclesiástico y una espada que representa el poder civil. Entonces hay una unión allí en la figura del Estado soberano. Bien. Ahora, antes de la formación de este estado, dice Hobbes, todos los hombres estábamos en algo que se denomina estado de naturaleza. Es un término que se va a replicar en casi todos los contractualistas posteriores a Hobbes. Eh, en el estado de naturaleza, ¿no? No hay gobierno, no hay soberano, no hay nada. Todos estamos allí haciendo nuestra vida. Bien. Pero el estado de naturaleza va a fomentar una guerra de todos contra todos, dice Hobbes. Eh, de tal manera que siempre vamos a estar alertas, porque el otro puede venir y matarme y no pasa nada. No hay leyes, no hay gobierno, no pasa nada. Puede arrebatarme lo que yo considero que es mío y no pasa nada. Bien. Entonces, nosotros vamos a estar, nos vamos a tener solamente a nuestro instinto de autoconservación. En este sentido, decidimos nosotros
abandonar el estado de naturaleza y fundar lo que Hobbes va a llamar sociedad civil. ¿Qué es esto? Es un pacto. Bien, es un pacto entre todos. No quiere decir que todos firmamos un contrato, ¿no? Que todos tenemos que firmar ahí, poner nuestro nombre. No, se da un pacto de manera intuitiva, si se quiere, un pacto social. Todos y cada uno de nosotros otorgamos el poder y toda nuestra voluntad al Leviatán, al Estado, a ese monstruo artificial formado por todas nuestras cabezas, ¿bien? Que tiene el poder civil y el poder eclesiástico. Por eso es que para Hobbes es necesario que el modo de gobierno sea una monarquía absoluta. El poder está centralizado en una persona, en uno. ¿Bien? Pero profesora, ¿por qué no habla, por ejemplo, de una monarquía y por allí de un legislativo o una asamblea? No. Recuerda que él está escribiendo esto en medio de una guerra civil. Y él dice, si nosotros empezamos a poner asambleas a alguien que pueda cuestionar algún accionar del monarca, vamos a caer en caos. No, no es posible. ¿Bien? Entonces, sí, un poder totalitario, una monarquía absoluta, es la respuesta que está sosteniendo Hobbes para solucionar la guerra civil. Bien, ahora, eh, en el Leviatán vamos a encontrar, el Leviatán es un libro extenso, eh, esta es una edición, esta es otra edición, hay ediciones que están eh, divididas en varios libros. En el Leviatán, Hobbes va a hablar en primer lugar del Estado, ¿bien? ¿Cómo se da este ceder de los sujetos al Leviatán, este monstruo, ¿bien? Que va a imperar en toda su vida, ¿no? En cómo no hay división de poderes, Hobbes no contempla una división de poderes, ¿bien? Luego va a hablar también de la religión. Hay religión. Recuerda que el Leviatán tiene en su mano un báculo, ¿no? Que representa el poder espiritual. Sí, pero hay una religión subordinada al Estado. Hay una autoridad religiosa, pero subordinada al poder absoluto del Leviatán. Bien. Em, el Leviatán en su momento fue muy criticado. ¿Por qué? Porque en primer lugar cuestionó a la iglesia. Lo que está haciendo Hobbes aquí es cuestionar a la iglesia, ¿no? El poder eclesiástico dice "¿Cómo que yo voy a estar debajo del poder soberano, ¿no? Si antes de Hobbes la tradición decía que los reyes eran elegidos por decisión divina. ¿Y quién es el representante de esa decisión divina en la tierra? El Papa. Para Hobbes no. Bien, entonces ese es el primer choque que tiene Hobbes. También le criticaron mucho esta imposición de un poder absoluto. eh, y bueno, también esta cuestión de ver al sujeto, al ser humano, como simplemente una parte, ¿no? Una parte mecánica de un todo. Pero la teoría hobbesiana es sumamente importante para la fundación del contractualismo y de la filosofía política en la modernidad. Hasta el día de hoy, la teoría de Hobbes con sus luces y sombras sigue siendo estudiada. Bien, ahora avanzamos un poco más, nos vamos a encontrar con otro inglés, pero es un inglés que critica a Hobbes. Estamos hablando del señor John Locke. Nosotros ya hemos visto a Locke, ¿no? ¿Qué corriente filosófica representa Locke? ¿Te acuerdas?
dentro de la filosofía moderna? Empirismo mismo. Muy bien. John Locke es el fundador del empirismo. Perfecto, dentro de la nociología, ¿no? Pero dentro de la filosofía política, Locke, a quien le gusta fundar muchas cosas, fundó el liberalismo clásico. ¿Bien? Locke es el padre del liberalismo. Liberalismo clásico. Vamos a ver, y seguramente después te vas a dar cuenta de algunas cuestiones que han ido cambiando en la concepción de los liberales, ¿no? Frente a los que los liberales actuales, Locke estaría totalmente escandalizado. Locke es también un filósofo contractualista y va a hablar también del estado de naturaleza. ¿Qué dice Locke? Dice, mira, imagínate que nosotros volvemos al estado de naturaleza. No hay gobierno, no hay leyes, no hay nada. Es el hombre allí en el mundo. ¿Bien? Em, pero este estado de naturaleza no es caótico y no es violento, como lo decía Hobbes. No. Se van dando, producto del desarrollo mismo de la sociedad, aún en estado de naturaleza, ¿bien? Suele ser pacífico el estado de naturaleza hasta que el hombre se empieza a dar cuenta de que posee derechos, derechos naturales, derechos que se dan en estado de naturales. El primer derecho fundamental, el derecho a la vida. Segundo derecho fundamental, el derecho a la libertad. Tercer derecho fundamental, el derecho a la propiedad privada. Este último es muy importante, ¿bien? Para Locke. Eh, Cuando el hombre se da cuenta de que tiene estos tres derechos naturales, ¿qué es lo primero que hace? Necesita salvaguardar su vida, su libertad y su propiedad privada. Bien. La propiedad en la filosofía lockeana, específicamente en el segundo tratado sobre el gobierno civil o ensayos sobre el gobierno civil, depende de la traducción que tengas, es un derecho natural en tanto surge todavía en este estado de naturaleza. ¿Cuándo surge? Cuando el primer hombre dice, esto es mío. Trabajé la tierra, lo que cultivé de la tierra es mío, es producto de mi trabajo. Cuando alguien logra este razonamiento, eh, entonces está fundando su propiedad privada y está a un paso de organizarse con los otros para proteger cada uno su propiedad privada y fundar qué cosa. El Estado. Eh, el contrato social que se da entre todos los miembros de una comunidad, de una sociedad, bien, se funda en un criterio. El Estado surge para proteger esto, la vida, la libertad y la propiedad privada. Por lo tanto, el Estado no tiene un poder ilimitado como si lo tuvo en Hobbes. No, no, no. Para Locke hay límites en el Estado, en el gobierno. Es por eso que Locke no defiende una monarquía absoluta. Hay un monarca, sí, pero su poder está limitado porque a la par tenemos un parlamento, bien, una asamblea. ¿Quiénes son los miembros de esta asamblea? Bien, eh, aquí vamos a encontrar, bien, eh, a ciudadanos que poseen propiedad privada. Porque ¿quién más va a entender la necesidad de proteger la propiedad privada que alguien que posee propiedad privada? Bien. Entonces hay una división de poderes no tan desarrollada como la de Montesquieu, ¿no? Esas tres divisiones de poderes que, por ejemplo, nosotros tenemos, pero hay un intento de equilibrio de poder en Locke. Bien.
el Estado se forma para salvaguardar estos tres derechos naturales. No debe, ojo, no debe entrometerse en el ámbito privado de la vida privada de los sujetos. Bien, por eso es que hay una defensa de Locke a la religión, una cuestión de tolerancia religiosa. Tiene un ensayo sobre la tolerancia y cartas también sobre la tolerancia. Entonces, el liberalismo clásico, si te das cuenta, se funda en la tolerancia, ¿bien? En obviamente un salvaguardo de estos tres derechos naturales, pero también en la tolerancia. Ese es el liberalismo que se estudia desde los orígenes de la filosofía. Por ejemplo, para Locke, el Estado no debe entrometerse en tu credo. ¿Bien? El Estado no debe imponer una religión oficial. Para el liberalismo lockeano, por ejemplo, en las instituciones públicas no se deben conmemorar o festejar, o como lo quieras llamar, eh, días que corresponden a festejo de ciertas religiones, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la religión católica, que ha sido una de las más importantes, si no la más importante hasta el día de hoy, en muchos estados, ¿no? Locke echaría un grito si ve que en instituciones públicas dependientes del Estado, por ejemplo, que se encuentran en el centro histórico de Lima, se ponen gigantografías enormes cuando pasa una procesión de algún santo, de alguna figura importante de la religión católica, ¿no? Lo diría, no, esa es una manera del Estado de imponer una religión a los ciudadanos y eso no debería hacerse. Cada uno es libre de profesar la religión que quiera o de no profesarla. El Estado no debería involucrarse en ello. Bien, em, ahora, esto tiene una razón de ser. Locke se dice que en un momento él supo, bien, de un caso de un joven, de un hombre, que fue condenado a muerte fue acusado de asesinar a otra persona sin pruebas, pero en realidad fue acusado por su religión, bien, por la religión que profesaba. El padre de este hombre obviamente estaba pidiendo justicia por esta muerte injusta que no tenía ninguna prueba y llegó esto a oídos de Locke y a partir de este tema Locke escribe sus cartas sobre la tolerancia. Bien, ahora avanzamos. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos seguir? Todo claro, visto claro, sí. Gracias. Bien, seguimos y llegamos a otro contractualista, pero ya en inglés. Vamos a cambiar un poco de rumbo y estamos eh, con Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés. Bien. Rousseau, en dos textos importantes en su obra, el más conocido es el contrato social, pero tiene un discurso que es previo al contrato social. Y su título, voy a leer porque es larguísimo, El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Es, en efecto, un discurso que Rousseau escribe para un concurso y lo gana, ¿no? En el discurso, en primer lugar, Rousseau va a exponer lo siguiente. Otra vez, otro contractualista nos va a hablar del estado de naturaleza. Sí, te dije que iba a ser un concepto muy expuesto en la tradición contractualista, pero eh, el giro de trama que le va a dar Rousseau es el siguiente. Para Rousseau, en estado de naturaleza, el hombre es bueno, ¿bien? El hombre es el ser más bueno. Es feliz, es libre. El hombre está tranqui en estado de naturaleza, ¿sí? No hay leyes, no hay gobierno.
¿Qué sucede? En el discurso sobre el origen de las desigualdades, dice, sucede lo que probablemente corrompe muchas veces. Aparece la propiedad. Todos estamos en estado de naturaleza. Llega un hombre, esto obviamente no se da de la noche a la mañana, pasan siglos, ¿bien? Llega un momento en donde uno de los hombres dice, este, esta parcela de tierra, desde este punto hasta este otro punto, me pertenece, es mío porque yo desde hace 10 años vengo trabajando esta tierra. ¿Qué pasó? Esto que puede parecer insignificante, acaba de fundar la sociedad civil, dice Rousseau, lo dice en el discurso. ¿Bien? Y acaba de fundar algo, la desigualdad, porque tú tienes ese pedazo de tierra, yo no lo tengo. ¿Qué puede pasar aquí? La persona que tiene la propiedad, a través de un pacto, Rousseau lo va a llamar un pacto inocuo, un pacto de mentira, digámoslo así, te va a convencer a ti, persona en menos favorecida en este caso, ¿no? De que estamos de acuerdo en fundar un Estado, ¿bien? Para que salvaguarde tus derechos y mis derechos. Pero en realidad lo que yo quiero es salvaguardar mi propiedad. Se siguen desarrollando las desigualdades, ¿bien? Eh, Esto está en el discurso. Posteriormente, en el contrato social, Rousseau va a decir, bueno, sí, en un primer momento el Estado por ahí se puede fundar para seguir estableciendo estas desigualdades, pero cuando se da el contrato social, eh, lo que se busca es equilibrar estas desigualdades. Perdón, digamos, eliminar estas desigualdades y crear una cuestión más equitativa. Bien. La sociedad civil entonces se funda a través de un contrato social donde todos tenemos estos derechos de protección, ¿no? Y el Estado debe hacer cumplir este contrato. Ahora, Rousseau es un filósofo republicano. Rousseau va a decir sí. Todos nosotros de alguna manera, al fundar el Estado, le damos nuestras voluntades individuales y se va a generar ¿qué cosa? Una voluntad general. Bien. Cuando nosotros otorgamos esto al Estado y se forma el Estado, ojo, eso no quiere decir em, que cada uno de nosotros, ¿bien? Va a tener que ser consultado específicamente en cada paso que dé el Estado. No, configuramos una voluntad general, una voluntad en tanto se apunta al bien común, ¿bien? Em, Ahora bien, esta voluntad general va a responder también a otro concepto, al concepto de soberanía popular. A pesar de que nosotros le damos el poder a el Estado, todavía como pueblo podemos decidir, porque la soberanía sigue siendo del pueblo. Te la estoy prestando, ¿bien? A ti, Estado, que va a promulgar leyes, va a ver que se cumpla, ¿no? Esta intención del bien común para todos, ¿no? Si, si vemos que tus acciones no están cumpliendo con este fin, te arrebatamos este poder. Bien. Y a partir de aquí también, ¿qué cosa va a fundamentar Rousseau?
que la elaboración de leyes va a corresponder a representantes también del pueblo y al pueblo muchas veces en sí, una especie de democracia totalmente directa por lo que hoy podemos entender como referéndum, como voto popular, ¿bien? Sigue siendo parte de la construcción del Estado, ¿bien? Em, Estas cuestiones, estos elementos importantes dentro de la filosofía rusoniana, por ejemplo, inspiraron la Revolución Francesa, ¿no? Este orden político justo, esta soberanía popular, estas leyes, ¿no? Que precisamente expresen lo que quiere el pueblo y más, son pues fundamentadas, perdón, son fundamentos para que después se desarrolle el gobierno tras el triunfo de la Revolución Francesa. Bien. Ahora, avanzamos un poco más y ya llegamos a un periodo un poco más contemporáneo, más cercano a nosotros, con, esta es una propuesta contractualista también, pero va a tener ciertos elementos que transforman el contractualismo clásico moderno y también por el tiempo, no sé, como que hay mucho tiempo entre teorías y teorías, y la filosofía política del señor John Rawls va a ser calificada como neocontractualista. Bien. Rawls, sobre una teoría de la justicia, precisamente va a plantear un modelo de justicia para las instituciones sociales, específicamente en donde se da una forma de gobierno democrático liberal. Rawls es liberal. Bien. Em, Ahora, la pregunta a la que va a responder Rawls es ¿cómo se deben organizar las sociedades actuales? Bien, a partir de, obviamente, siempre este fundamento de contrato social, de pacto social para la fundación de un Estado. Bien, hay principios de justicia eh, que deben ser aceptados por las personas que forman parte de una sociedad. Ahora va a ser, digamos, probablemente el experimento mental, social, el escenario hipotético más conocido de su teoría de la justicia es seguramente el del velo de la ignorancia, el de la posición original y el velo de la ignorancia. ¿Bien? Eh, el velo de la ignorancia es como una especie de cortina, ¿no? Un no saber, por ejemplo. Eh, Imagínate que hay un grupo de personas que va a decidir leyes muy importantes para la sociedad. Bien. El velo de la ignorancia, la posición original, garantiza que tú no sepas nada sobre a quiénes, qué personas va a beneficiar esto, esta ley que se pueda dictar, ¿no? No sabes si va a beneficiar a personas de qué clase social, si a ricos, si a pobres, si a hombres, si a mujeres, si no sabes. Bien, en esta situación para Rawls, nadie elegiría pues proclamar leyes que favorezcan a un grupo sobre otros porque ni siquiera sabes en qué grupo estarías tú. De esta manera se puede garantizar una elección imparcial, justa y equitativa. Bien. Otra vez, este es un escenario hipotético, es un experimento mental, ¿no? Propio de la época en la que escribe Rawls. Vamos a ver muchos de filósofos contemporáneos a él en distintas disciplinas que empiezan a hacer estos experimentos mentales. Bien. Ahora, eh,
Dentro de los principios de justicia de Rawls vamos a encontrar eh, que desde esta posición del velo de la ignorancia, esta posición original, eh, las personas van a elegir el primer principio, el básico, el principio de libertad. Cada uno de nosotros debe tener el mismo derecho de las libertades fundamentales. Libertad de expresión, libertad de credos, libertad de conciencia. Estas son las libertades que fundan nuestra vida en sociedad. No son negociables bajo ningún término, ¿bien? Y el segundo principio es el principio de diferencia, o sea, aceptar que hay diferencias, y el principio de igualdad de oportunidades. Sí, las sociedades fundan diferencias entre distintos grupos de personas. Bien, hay desigualdades. Eh, pero esto se puede de alguna manera remediar, combatir, si todos apuntamos a la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a cargos y posiciones independientemente de nuestro origen. Bien, no quiere decir que todos sí o sí vamos a ejercer cargos, por ejemplo, gubernamentales, ¿no? Sino que el tener la posibilidad de hacerlo ya está equilibrando, ¿no? La balanza está de las desigualdades. Y el principio de diferencia es algo que podemos llamar como una desigualdad positiva. ¿Por qué? Porque las desigualdades sociales y económicas se pueden aceptar solamente si benefician bien eh, a los menos favorecidos, a los menos aventajados. Allí sí, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, eh, los programas sociales, ¿no? Muchos dicen, ay, pero los programas sociales están apuntados a no sé, le están dando cosas gratis a tal grupo de personas. Bueno, se les da entre comillas, gratis, ¿no? Diría la teoría de la justicia de Rawls, porque estas personas forman parte de un grupo con menos ventajas que los otros, ¿no? Y lo que se está haciendo es precisamente determinar que durante mucho tiempo en esta sociedad se han establecido estas diferencias económicas, en este caso, y sociales, ¿no? Muy marcadas. Y lo que se está haciendo es querer de alguna manera equilibrar la misma. Bien. Eh, Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Bueno, Mira, Miss. aquí tienes. Bien, gracias. Miss, pero Aquí hay un tienes botón un... entre John Luke y usted mencionó que que John Luke planteó un contrato social y lo que habla Rousseau, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Locke funda un contrato. Digamos, mira aquí. Desde Hobbes hasta Rousseau tenemos a los contractualistas modernos. Rawls es un neocontractualista, ¿bien? Entonces, todos van a hablar de un contrato social. En realidad, Hobbes habla de un pacto social. Y ahí hay una diferencia, pero bueno, es mínima. Bien. Locke va a hablar de un contrato social para salvaguardar tus tres derechos fundamentales: vida, libertad y propiedad privada. Bien, entonces así se funda el liberalismo. Eh, Hay una limitación de poder del Estado, pero siempre para salvaguardar la propiedad privada. Eh, es decir, aquellos que no tenían propiedad privada no estaban siendo representados en el Parlamento, en el Estado, y tampoco eran parte de la ciudadanía. Profesora, entonces aquí existían esclavos, sí. Profesora, ¿la mujer podía tener propiedad privada? En principio no. Bien.
Rousseau también habla de un contrato social, pero, por ejemplo, la diferencia es que Rousseau habla de una soberanía popular. Todos debemos formar parte de las decisiones del Estado. El poder es del pueblo, ¿bien? Tú le estás trasladando tu poder individual que luego se transforma en una voluntad general, pero sigue siendo parte del pueblo este poder. Si el soberano, dígase por ejemplo una monarquía, si el soberano actúa de tal forma que sus leyes, sus normas no están acorde con eh, la búsqueda de este bien para todos, el pueblo tiene el derecho de rebelión, dice Rousseau. Tienes derecho a rebelarte, tienes derecho de eh, derrocar en ese momento al gobierno y de otra vez, a partir de un contrato, otra vez el contrato, ¿no? A partir de un acuerdo entre todos, poner otro tipo de, puede ser otro monarca u otro tipo de forma de gobierno, ¿bien? Pero la diferencia entre Locke y Rousseau, te das cuenta es que Locke habla así de una ciudadanía, de una representación limitada. Rousseau amplía ese escenario a una soberanía de todo el pueblo, de todos los miembros de la sociedad civil. ¿Entendió? Sí, sí. Está bien. No es que de cierta confusión, porque también Locke menciona de que el poder emana de todos los que poseen la propiedad privada. Bueno, Claro, pero Locke solamente habla, acuérdate, de los que poseen la propiedad privada. No todos poseen la propiedad privada, ¿no? Rousseau también sí ahí habla, Rocío dice, es un poco más general. Claro. claro, sí, Es, no, Rousseau te dice, no, son todos los que forman la sociedad civil. Bien, ya bien, gracias. de nada. Eh, entonces, si no hay más preguntas, pues pasamos a los ejercicios, bien, en los minutos que nos quedan. Un segundo, por favor, para poder el documento. Bien, se puede ver el documento, por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, sí. Sí, bien, gracias. Entonces, tenemos la lectura complementaria. Este es un extracto de un texto de Nozick, si no me equivoco, filósofo más contemporáneo. Bien, a ver, los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar los derechos. Estos derechos son tan firmes y de tan largo alcance que surge la cuestión de qué pueden hacer el Estado y sus funcionarios si es que algo pueden. ¿Qué espacio dejan al Estado los derechos individuales? La naturaleza del Estado, sus funciones legítimas y sus justificaciones, si las hay, constituyen el tema central de este libro. Una amplia y múltiple variedad de asuntos se entrelazan en el curso de nuestra investigación. Mis conclusiones principales sobre el Estado es que un estado mínimo limitado de cumplimientos de limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etcétera, se justifica. Que cualquier estado más extenso violaría el derecho de las personas de no ser obligadas a hacer ciertas cosas y por tanto no se justifica que el estado mínimo es inspirador, así como correcto. Dos implicaciones notables son que el Estado no puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciudadanos ayuden a otros o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o protección. No obstante que solo las vías coactivas hacia tales fines están excluidas,
En tanto que las voluntarias subsisten, muchas personas rechazarán inmediatamente nuestras conclusiones en la inteligencia de que no quieren creer en nada tan aparentemente insensible hacia las necesidades y sufrimientos de los otros. Conozco esa reacción. Era la mía cuando comencé a considerar estas ideas. Con reticencia me vi convencido de las ideas libertarias, como frecuentemente se les llama ahora, debido a varias consideraciones y argumentos. Bien, este es un extracto de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. Respecto a este extracto, ¿qué podemos inferir en relación al planteamiento del autor? ¿Acaso que es intervencionista la idea central en filosofía política, o que actualmente es la obra más importante de la filosofía política, o que se parte indudablemente del estado de naturaleza de John Locke, o que el autor plantea que el Estado en sus objetivos debe avalar el derecho de la persona, o por último, acaso Nozick plantea que es clara la respuesta a la teoría de la justicia de Rawls. ¿Qué podemos sostener a partir de la lectura de este extracto, de este texto de Nozick? Muy bien, ¿no? Sí, la letra de Robert Nozick es un liberal. Bien. Es un liberal que sostiene precisamente la fundamentación de un Estado mínimo, en donde el Estado debe limitarse ¿a qué cosa? A precisamente proteger los derechos individuales de la persona, de los ciudadanos. Bien, mientras menos em, tareas tenga el Estado para estos liberales, ¿no? O ideas libertarias, como dice él, que las llaman ahora, es mejor. Bien, entonces, la lectura complementaria, alternativa correcta, letra D. Ahora vamos a los ejercicios de clase. Bien. Ejercicio número 1. En Platón ya encontramos vestigios o semillas contra lo que hoy identificamos como la corriente política del liberalismo. En la República, Platón anticipa lo que es una utopía antiliberal, o sea, el socialismo de cuño marxista. En ella las afirmaciones de individualidad quedan debilitadas. Se rechaza la igualdad moral entre los hombres y las instituciones sociales quedan exentas de crítica y de posibilidades de mejoramiento. De lo expuesto, bien, en el párrafo de este ejercicio, podemos decir que en Platón, ¿qué cosa? ¿Acaso en Platón hay elementos en favor de lo que hoy se conoce como liberalismo? ¿O acaso en Platón el Estado se exime de la gran preocupación por la vida humana? ¿O en Platón se tiene ya, aunque como germen político, la defensa del comunismo? ¿O acaso aquí se consagra la idea de la libertad humana en la historia del intelecto? O por último, ¿acaso podemos afirmar que las personas sabias y virtuosas no imponen el principio de autoridad? Podemos, ¿qué alternativa podemos marcar en este ejercicio? ¿Bien? Se está enfocando en la República. Bien, en el primer texto que nosotros vimos cuando expusimos ahora Platón, y sí, ¿no? Hay una lectura, porque esta es una de las lecturas de la República, que nos dice que es sumamente antiliberal y que aquí encontramos eh, un proto, si se quiere, un proto-comunismo, ¿no? Un proto-socialismo marxista. Entonces, en el ejercicio número 1, la alternativa correcta es la letra C, ¿no? Encontramos, aunque de manera muy incipiente,
¿no? Una idea, pues, fundamental posteriormente en el socialismo o en el comunismo, ¿no? Recuerda que siempre hablamos de cuestiones colectivas en el planteamiento político de la República. Ejercicio número uno, entonces alternativa correcta, letra C. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ejercicio número dos. La pregunta vieja y polémica, ¿por qué obedecer al poder político?, nos lleva al tema de la legitimidad del poder político, el cual siempre ha de dinamizar la filosofía política, permitiendo distinguir entre los paradigmas políticos ubicados en la izquierda, centro o en la derecha. Es decir, uno podría ubicarse y saber si se está en presencia del liberalismo, del socialismo, del autoritarismo o de la democracia directa. De lo leído en este párrafo, se desprende qué cosa. ¿Acaso podemos decir que los gobiernos deben fundamentar su mando en algo distinto a las armas? ¿O podemos decir que algún criterio, excepto el miedo, debe haber para obedecer al rey? ¿O que solamente algunas personas han nacido para gobernar desde el Estado? ¿O acaso podemos asegurar que se busca la razón suficiente para basar la obediencia en el poder político? O por último, ¿acaso podemos aseverar que unos deben tener el derecho a mandar y los súbditos el deber de obedecer? Respecto de la pregunta sobre cuál es el motivo para obedecer el poder político. En este párrafo, ¿no? Nos dice que esta pregunta sobre la legitimidad del poder político, o sea, ¿por qué yo debería obedecer al Estado? ¿No? Siempre se ha dinamizado así la filosofía política para distinguir entre izquierda, derecha, centro, liberalismo, socialismo, autoritarismo, democracia directa, ¿no? Entonces, aquí, si la filosofía política es un elemento muy importante para poder responder al cuestionamiento sobre la legitimidad del poder político, podemos afirmar que se está buscando la razón, ¿bien? Se está buscando una respuesta racional para la obediencia al poder político. Ejercicio número 2, entonces la alternativa correcta es la letra D. Ejercicio número 3. Para Aristóteles, las leyes son una disposición para vivir con arreglo a la virtud e impedir el comportamiento vicioso. Las leyes son obras de la política y se reproducen teniendo en cuenta conceptos básicos como el de ciudadanía, libertad, justicia, territorio y población. Hay que considerar que la legalidad implica regularidad en las conductas y en la administración de la justicia, lo cual nos ha de conducir a una vida buena o virtuosa superior para todos sus integrantes. A partir de la lectura de este texto, ¿qué cosa nosotros podemos advertir? ¿Acaso que el hombre es considerado como un ser político y social? ¿O que justicia y leyes son consideradas ideas esenciales y útiles? ¿O acaso podemos decir que la elaboración de leyes es una producción similar a un arte? ¿O podemos decir que se considera que la justicia es un valor moral, social y político? O por último, ¿acaso podemos sostener que el gobierno de las leyes es superior al consejo de los hombres? Respecto de Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles? Ojo, las leyes son una disposición para vivir con arreglo a la virtud, o sea, de acuerdo a la virtud, y no caer en los vicios. Las leyes son obra de la política y se producen teniendo en cuenta conceptos básicos como ciudadanía, libertad, justicia, territorio y población. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos decir? Que el gobierno de las leyes es superior al gobierno o al consejo de los hombres.
para Aristóteles, bien, específicamente en la política. Ejercicio número 3, entonces, alternativa correcta, muy bien, letra E. Muy bien. Seguimos, sí. Ejercicio número 4. Dos amigos realizan un intercambio de ideas sobre filosofía política acerca de Maquiavel. Andrés puntualiza que la obra, El Príncipe, que nos lleva a su posición monarquista, y la conocida sentencia El fin justifica los medios, nos conduce a un problema ético-político. En cambio, el otro amigo Julio enfatiza que la mejor forma de gobierno es aquella que se basa en las leyes, las instituciones políticas y la virtud ciudadana. Del enunciado de Julio, este segundo amigo, se sigue que para Maquiavelo, ¿qué cosa? ¿Acaso para Maquiavelo la mejor forma de gobierno a pesar de todo es la republicana? ¿O que para Maquiavelo el concepto de ciudadanía tiene sentido en la política y la ética? ¿O que acaso para este autor ha de atenderse a la relación entre ética y política en los negocios? ¿O acaso en cualquier situación es preferible la alternativa monarquista? O por último, podemos asegurar tal vez que para este autor renacentista, cuando el objetivo final es importante, todo medio es ilegítimo. ¿Cuál es la alternativa correcta aquí, joven? Muy bien. La letra A. ¿Y en qué texto Maquiavelo nos dice que la mejor forma de gobierno es el establecimiento de una república? ¿Te acuerdas cómo se llama ese libro? ¿Cómo se llama ese texto? ¿Cómo se titula? ¿Cuál me dice el príncipe y discurso sobre la primera década de Tito Livio? Sí. Dentro de estos dos textos, ¿en cuál Maquiavelo expone la república como la forma adecuada de gobierno? ¿En el príncipe o en los En discursos? discurso, era mi discurso, ¿no? En discursos. Porque en el príncipe Sí, habla de la monarquía, que eso. sí, muy bien. Bien, recordemos que él está escribiendo en primera instancia los discursos sobre la primera década de Tito Livio y interrumpe esta redacción porque en filosofía te pueden tomar años de años escribir un libro, ¿bien? Eh, interrumpe esta escritura y porque se entera de que en Florencia pues empezó a haber caos. Y allí es donde en el medio escribe el príncipe, ¿bien? Por eso es que a veces parece que, como les había comentado, parece que estamos frente a dos autores distintos, pero no. Digamos, son dos situaciones distintas que llevan a Maquiavelo a escribir, pues, dos obras que tienen alguna similitud si tú lo lees de una manera un poco más pausa. Bien, entonces el ejercicio número 4, la alternativa correcta es la letra A. ¿Nos queda? Sí, nos queda. Al menos para un ejercicio más tiempo. Ejercicio número 5. El diccionario define el Leviatán como un monstruo marino que simboliza el mal. Thomas Hobbes utilizó ese término para referirse al Estado soberano. Se percibe que actualmente solemos utilizar el mencionado término cuando hablamos del gobierno y de los procesos políticos de manera peyorativa. Es decir, cuando nuestro objetivo es llamar la atención sobre los peligros que afectan a un sector público que se yergue todopoderoso en la sociedad. Por ejemplo, ante el cobro excesivo de impuestos a los ciudadanos. De lo anterior, de lo dicho en este párrafo, podemos decir que, según Hobbes, ¿qué cosa? ¿Acaso se ha examinado la paradoja de ser gobernado en un país cualquiera? ¿O que el Estado para el ciudadano se convierte a veces en una pesada carga?
O que en democracia el hombre se constituye siempre en un ciudadano libre, o caso que el hombre es un súbdito que debe cumplir lo que no ha seleccionado. O por último, podemos decir que, según Hobbes, el sector público a través de los impuestos ayuda a los necesitados. Em, según La B, ¿no? Hobbes, ¿cómo? La B, ¿no? Del Estado más. Sí, muchas veces, y esto en realidad sí se puede acarrear de la teoría de Hobbes, pero por sobre todo de las críticas que se le hace a Hobbes al sostener Hobbes que el Leviatán, el Estado es un Estado, es una monarquía absoluta. Muchas veces la construcción del Estado como institución se convierte en una carga para el ciudadano y se da precisamente, ¿no? Esta concepción, obviamente negativa, de el Estado por parte de la ciudadanía. Bien, entonces son los peligros, en todo caso, que se le critican a la forma de gobierno que sostiene Hobbes en el Leviatán. Bien, entonces ejercicio número 5, la alternativa correcta es la letra B. Inmediatamente voy a dejar de compartir para compartir las diapositivas otra vez. Y tienes en pantalla las claves de los ejercicios que hemos desarrollado y de los otros, bien, correspondientes a esta semana, semana número 17. Gracias a todos por su atención y siempre su participación durante la clase. Les deseo un buen viernes, un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un buen día. Cuídese, Miss. Chao, Felices mi, fiestas cuídate. patrias. Chao, Felices fiestas. gracias. Igualmente, chao.